Hermanos amados, muy buenas tardes o noches ya. Gracias a Dios porque podemos reunirnos nuevamente para continuar este estudio bíblico de Apocalipsis. Estudio en el cual ya vamos en el capítulo 14. Así que vamos a comenzar este estudio, pero primero vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Por favor, acompáñenme a orar una vez más. Padre, gracias por este tiempo que tú nos concedes. Gracias por tu palabra. Gracias por esta palabra tuya que nos alimenta, que nos edifica, que fortalece nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque en este tiempo de pandemia, en este tiempo de tribulación, en este tiempo de aislamiento, Señor, tú no nos dejas solos en ningún momento. Gracias porque estás con nosotros. Gracias por esta libertad que tenemos para adorarte, para alabarte y para ser alimentados con tu palabra. Señor, por favor, toma este tiempo en tus manos. Bendice a cada una de las personas que están viendo este video y sobre todo, Señor, háblanos, por favor, háblanos a través de tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos preciosas en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a comenzar esta reunión tratando de compartir. Voy a compartir pantalla aquí con ustedes y vamos a entonar este canto. Es un canto muy alegre y muy conocido y que tiene que ver con el tema que vamos a abordar el día de hoy. Entonémoslo, hermanos. Bien, yo espero que ustedes se hayan alegrado también con este canto que habla de una tremenda verdad. La mies está madura y la cosecha viene ya. Vamos a comenzar con el estudio de Apocalipsis capítulo 14. Es un estudio al cual, bueno, le hemos puesto de esta manera. El tiempo ha llegado. Así que el capítulo lo podemos dividir en estos subtemas. El primero que le hemos puesto los 144,000 sellados y que va del versículo 1 al versículo 5. Un segundo subtema, los 3 ángeles, que va del versículo 6 al 13. Y un tercero, que es la siega y la vendimia, y que es la última parte del capítulo, de los versículos 14 al 20. Empezaremos con la primera sección, los 144,000 sellados. Vamos a estudiar de los versículos 1 al versículo 5.
Bien. He tenido aquí alguna dificultad con la presentación, hermanos. Discúlpenme. Vamos a comenzarlo nuevamente. Solo déjenme coordinar aquí esto para que podamos seguir adelante. Un segundo, muy bien. Bien, dice así la palabra de Dios. Voy a ir leyendo conforme vaya yo presentando cada una de las diapositivas. El versículo 1, estamos en Apocalipsis 14 y yo espero que ustedes tengan abiertas sus Biblias en su casa. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Hasta ahí el versículo, hasta el versículo 3. Bueno, en primer lugar, y lo primero que tendríamos que resaltar, hermanos, es que el Cordero, cuando hablamos en Apocalipsis del Cordero, estamos hablando de Jesucristo siempre. Estaba en pie. Y este estar en pie simboliza, significa tomando posesión de. ¿Y a dónde estaba? Estaba sobre el monte Sión. Sería muy extenso hablar de toda la teología y toda la información que hay detrás de este monte simbólico del monte Sión. Solamente déjenme decirles en esta ocasión que Sión se usa generalmente en la Biblia como un equivalente de todo Israel. En un sentido figurado, se refiere habitualmente a todo el territorio sobre el cual Dios reina. El monte Sión en realidad es un montículo no muy impresionante, no muy alto, que está en las afueras de Israel. De acuerdo con lo narrado en la escritura, este lugar le pertenecía a los jebuseos y David lo tomó de manos de ellos. Había una fortaleza ahí. Posteriormente él establece ahí su casa, la casa real, y posteriormente Salomón construye ahí el primer templo. Por eso es que es tan significativo el monte de Sión. Si ustedes han oído la palabra sionismo para referirse a este movimiento político, social, religioso que pretende o que pretendió en su momento y logró establecer la nación de Israel, bueno, el nombre viene del monte Sión, pero simbólicamente se refiere a todo Israel y más allá de Israel, a el territorio sobre el cual Dios reina. Así que ahí está parado el Cordero cuando Juan mira y ve al Cordero en pie sobre este monte. Pero nos sigue diciendo y aparece algo aún más asombroso. Con él no estaba solo, con él estaban 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y si ustedes han seguido este estudio bíblico, ustedes se acordarán de Apocalipsis capítulo 7, versículo 4, a donde se habla de los 144,000 sellados en la frente. Es el pueblo de Dios en su totalidad. Déjenme leer nuevamente ese versículo. Apocalipsis 7, versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Hablando de Israel en un sentido espiritual, del Israel espiritual, que somos todo el pueblo de Dios, tanto judíos como gentiles. Bien, y estos 144,000 que acompañaban al Cordero en el monte Sión
cantaban un cántico nuevo que nadie más podía aprender sino los redimidos. Dice el versículo 12, y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, es decir, un sonido estruendoso, un sonido imponente, pero al mismo tiempo dice, la voz que oí era como de arpistas, y entonces cambia, y es una voz suave, es una voz melodiosa, de arpistas que tocaban sus arpas. ¿Y qué hacían aquellos 144,000? Hermanos, cantaban, se alegraban, así como nosotros lo acabamos de hacer hace unos minutos. Cantaban un cántico nuevo y miren que estaban en el centro del cielo, en el centro de la majestad de Dios, como lo describe Apocalipsis capítulo 4, delante del trono, delante de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos. Dice, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Si ustedes recuerdan cuando estudiamos el capítulo 7, hablamos que este número 144,000 es simbólico, una probable interpretación, pero muy, muy factible, es que resulte de multiplicar 12 de 12 tribus de Israel por 12 de 12 apóstoles, y esto da 144 por 1000, que simboliza infinidad, muchos simplemente. Entonces es toda la multitud del pueblo de Dios. No lo tomemos como un número literal, como si fueran solamente 144,000. Es una multitud, pero es una multitud que tiene un límite, que Dios sí conoce de qué tamaño es. Y aquella multitud eran los redimidos. Tú y yo estamos ahí, hermanos, entre esos 144,000. ¿Y por qué solamente ellos podían aprender este cántico, hermano? Porque para cantarle a Jesucristo, para cantarle a Dios verdaderamente con tu corazón, tú necesitas adorarlo en espíritu y en verdad. Y para que lo puedas adorar en espíritu y en verdad, como dice en Juan capítulo 4, necesitas haber sido redimido, necesitas haber sido regenerado por el Espíritu Santo. Por eso, alguien que no tiene a Cristo en su corazón, alguien que no tiene el Espíritu Santo en su vida, podrá cantar con una voz muy hermosa, con una voz muy bella, pero no podrá adorar verdaderamente a Dios. Así que comienza este capítulo 14 haciendo referencia a esa multitud. Y después comienza a describirnos quiénes son estos 144,000. Versículo 4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Vaya que estos dos versículos contienen retos interpretativos. Verdaderamente que tratar de interpretarlos literalmente sería tremendamente difícil. Sin embargo, recordemos una y otra vez, Apocalipsis es un libro simbólico. Apocalipsis es un libro escrito en un estilo apocalíptico, precisamente lleno de símbolos. Estos versos, estos dos versículos describen a los 144,000 sellados. No perdamos el hilo con esto. Y yo le puse aquí un signo de interrogación porque dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres. Y entonces, si lo tomamos literalmente, tendríamos que entender que son hombres solamente. Y que entonces en ese pueblo redimido de Dios, que ya dijimos que es lo que representa los 144,000, habría solamente hombres, porque está hablando de que no se contaminaron con mujeres. Y luego dice que son vírgenes, es decir, todo el pueblo de Dios virgen en el sentido de no haber tenido nunca relaciones sexuales. No hay ninguna parte de la escritura que exalte el celibato. Es más lo que encontramos, al contrario, el matrimonio, la unión entre hombre y mujer en matrimonio es algo que Dios bendice. Dice la palabra, el que haya esposa, haya el bien y alcanza la misericordia de Jehová.
Entonces, no podemos, nos daría trabajo entenderlo literalmente. Tenemos que entenderlo en el contexto, por ejemplo, de Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Déjenme tratar de encontrarlo rápidamente. Segunda de Corintios, capítulo 11, verso 2. Dice así. Dice, porque Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto y vean cómo los trata, cómo les habla. Dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. A ver, Pablo le está escribiendo solamente a mujeres a las cuales les puede decir para presentarlas como una virgen pura a Cristo. No, le está hablando a toda la iglesia de Corinto, hombres y mujeres, pero en un simbolismo que la Biblia utiliza muchísimo, se compara aquí al grupo de creyentes, al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, como una virgen que se va a desposar con el Cordero. Leo de nuevo el versículo, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Así que en ese contexto lo tenemos que entender, en el contexto de que está hablando de una esposa que no se ha contaminado con inmundicia, que no se ha contaminado con idolatría, que no se ha contaminado con cosas malas, con cosas vanas, y que por lo tanto se le compara espiritualmente con una virgen, es decir, con una joven que no se ha casado, que no ha tenido relaciones sexuales. Sigue diciendo la descripción de estos 144,000 redimidos. Dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y esto lo podemos entender más fácilmente. ¿Quiénes siguen al Cordero? Los que somos creyentes en Jesucristo, los que somos creyentes en el Cordero, los que hemos sido redimidos por Él, los que hemos sido rescatados por Él. Si algo hacemos es que somos seguidores de Jesús. Es interesante que aquí este Cordero se vuelve pastor. Este Cordero se vuelve pastor de las ovejas, como lo expresa el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará, en delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y nosotros seguimos a ese Cordero que a la vez es nuestro pastor. Sigue diciendo la descripción, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Vamos a Isaías capítulo 51, versículo 11. Isaías 51, versículo 11. Dice así la palabra del Señor en ese versículo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Estos son los redimidos del Señor, los que han sido juntados ahora con el Cordero. El Salmo 107:2 también ratifica esto. ¿Y por qué dice que primicias para Dios y para el Cordero? Bueno, recordemos que las primicias es una de las ofrendas, es uno de los tipos de ofrendas que en el Pentateuco, ustedes pueden leer Éxodo 23:19, van a encontrar que es el primer fruto de la tierra. Tal vez es la ofrenda más significativa porque es lo primero que se levanta de la cosecha, lo que se le entrega a Dios. Sin embargo, Santiago capítulo 1, versículo 18, también en un sentido figurado, dice así, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces, está hablando de que estos 144,000 son una ofrenda delante de Dios. Y
Y bueno, en el versículo 5 dice que en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Hermanos, no puedo extenderme demasiado porque no quiero llevar demasiado tiempo en este estudio. Y no hay nadie, no hay ningún ser humano que sea perfecto, que sea sin mancha, que nunca haya mentido. Tristemente somos pecadores, tristemente caemos con frecuencia en mentira, tristemente nuestra vida se ve manchada muchas veces. Pero entonces, ¿por qué aquí estos redimidos son presentados como aquellos que no fue hallada mentira y que son sin mancha delante del trono de Dios? Por una razón muy simple: somos revestidos de Jesucristo, somos revestidos de ropas blancas, de vestiduras blancas por el sacrificio de Jesucristo. La justicia perfecta de Jesucristo me ha sido imputada a mí, que soy pecador. Cuando Jesús muere en la cruz del Calvario en una muerte vicaria, esto quiere decir una muerte sustituta, ocupa mi lugar. Y a partir de ese momento, bendito sea su nombre, yo ocupo el lugar de él. La santidad, la perfección, el ser inmaculado como él es, ahora me es atribuido a mí por su sacrificio en la cruz. Por eso es que aquellos 144,000 pueden presentarse delante del trono de Dios sin ningún temor, como si jamás su boca hubiera dicho una mentira, como si jamás su vida hubiera tenido alguna mancha. ¿Por qué? Porque están revestidos del Cordero, porque están revestidos de la sangre de Jesucristo. Ya he mencionado esto. Bueno, Efesios capítulo 5, versículo 27, otra vez hace una referencia a el matrimonio, a la figura de la esposa y del esposo, que es el Cordero, pero aquí dice algo bien hermoso que sí quiero leerlo. Efesios 5, 27 está hablando de la comparación entre esposo y esposa y Cristo y su iglesia. Y en el versículo 27 dice: a fin de presentársela a sí mismo, está hablando de la iglesia con respecto a Jesucristo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia por la cual el Señor Jesucristo viene, y viene muy pronto. Bien, hemos terminado la primera sección del capítulo 14. Vamos con la segunda. No perdamos la hilación, sigue el mismo tema. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo, estamos hablando del regreso de Jesucristo en gloria, que simbólicamente se describe, aquí lo describe Juan, en el monte de Sión, pero que en otras partes de la Escritura nos dice claramente que todo ojo le verá, que él vendrá en las nubes y que todo ojo le verá, y que su iglesia será arrebatada, será reunida con él en las nubes. Entonces, ese es el contexto en el que estamos. Por eso se habla de los 144,000 sellados con el sello del Espíritu Santo, los 144,000 redimidos de toda la tierra, con la descripción que ya hemos hecho. Pero sigue la narración de estos eventos. En la segunda sección vamos a hablar de los 3 ángeles. Fíjense que, sin lugar a dudas, el libro de Apocalipsis es el libro más angelical de toda la Biblia. Es el libro donde más se habla de ángeles de principio a fin. Y esto debe de ponernos siempre en alerta, debe de ponernos en una actitud bíblica, en una actitud escritural, no pretendiendo la adoración a los ángeles, no pretendiendo la exaltación a esos seres celestiales que son criaturas igual que nosotros. Más adelante en el Apocalipsis también vamos a encontrar un pasaje casi al final del libro, a donde Juan dice que se postra delante de uno de sus ángeles, y el ángel inmediatamente lo reprende, lo corrige y le dice: levántate. Le dice: no hagas eso, levántate, adora solo a Dios, yo soy un consiervo tuyo. Pero bien, solamente quiero dejar asentado, el Apocalipsis es uno de los libros a donde más vemos la participación de los ángeles. Vamos a analizar esto y vamos a hablar de
de lo que dicen los versículos 6 y 7. Vamos a leerlos primero. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primer ángel. Yo lo puse así entre comillas en el subtítulo porque no se menciona aquí como el primer ángel. Sin embargo, vamos a ver que finalmente son tres y que al último sí le dice el tercero. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel. Recordemos que la palabra ángel significa angelón o angelón, significa mensajero. Un angelón es un mensajero. Hay veces que en un sentido figurado, como en los primeros capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, cuando el Señor le dice a Juan: escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso. Creo que todos los biblistas, todos los exégetas lo entienden como el líder de la iglesia, como el mensajero que Dios ha puesto en esa iglesia, el pastor, el líder, pues el anciano, el presbútero que está enfrente de la iglesia. Y yo por eso puse aquí una fotografía bajada obviamente del internet, donde hay algún hermano en la India, por cierto, repartiendo tratados, repartiendo folletos evangelísticos, porque hay veces que estos son los ángeles del Señor predicando el evangelio. Pero este ángel estaba en medio del cielo. Tampoco es casual esta expresión, es decir, en donde todos lo vean, como los ángeles sin alas que hay aquí en la tierra, predicando el evangelio, misioneros, pastores, evangelistas, hermanos en Cristo que comparten con sus vecinos, que comparten con sus familiares, en donde todos los vean, en medio del cielo. ¿Y qué hacía este ángel? Dice que este ángel predica el evangelio eterno a todos. Dice: tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos, a los moradores de la tierra, a las naciones, a las tribus, a las lenguas y a los pueblos. Les decía yo que este texto particularmente puede referirse a mensajeros, entre comillas, humanos, ya que los ángeles no son enviados a predicar el evangelio. Si ustedes recuerdan un pasaje en el libro de Hechos capítulo 10, cuando Cornelio, un centurión romano, que era, sin embargo, era piadoso, buscaba de Dios, y entonces, estando en oración, un ángel se le presenta en una visión, y aquel ángel le dice que mande a traer a Pedro, que estaba en otra ciudad, porque él le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Y aquel hombre obedece. Bueno, Pedro viene, es una historia larga, ustedes ya la conocen. Pedro viene y le predica el evangelio. Y entonces uno dice: bueno, ¿y aquel ángel por qué no le predicó mejor directamente a Cornelio? ¿No hubiera tenido más peso que lo hiciera el ángel, que le predicara el evangelio de Jesucristo? ¿Por qué? Porque esta es una tarea que nos ha sido encomendada a nosotros, a la iglesia de Jesucristo, a los creyentes en Jesucristo. La palabra de Dios dice que hay cosas en los ángeles, en las cuales los ángeles anhelan mirar, anhelan ver, y una de ellas es la predicación del evangelio. Tremendo privilegio que tenemos tú y yo, hermano. Y uno se puede preguntar si aquí este pasaje, en el contexto en el que se encuentra de la segunda venida de Cristo, está refiriéndose a la última oportunidad. Tal vez esté en medio del cielo, habla de que todo mundo va a escuchar a través de internet. Yo no lo sé, se estará cumpliendo ahora mismo cuando en medio de esta pandemia se está predicando en las redes sociales, en el internet y por todos lados el evangelio de Jesucristo. No lo sé, no me atrevería a asegurarlo, pero puede estarse refiriendo a esa última oportunidad que se le da a los habitantes de la tierra para aceptar a Jesucristo. ¿Y cuál es el mensaje
que aquel ángel da. Básicamente inciso A, yo así lo puse solamente para explicarlo: teman a Dios, no teman a la bestia, no teman al anticristo, no teman al dragón, teman a Dios. En ese sentido de temor de Dios del que habla la Escritura, cuando dice, por ejemplo, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Un temor que significa reverencia, que significa respeto, que significa reconocimiento de quién es Dios. Entonces, ese es el primer mensaje que dice a gran voz: temed a Dios. En segundo lugar, denle gloria a Dios, no a la imagen de la bestia que vimos en el capítulo anterior, en el capítulo 13, que los moradores de la tierra adoraban a la imagen de la bestia. E inciso C, en tercer lugar, adoren al Creador. Y como para enfatizar a quién, dice: al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, es decir, todo lo que existe, no al falso profeta ni al dragón. El temer a Dios, el temor a Dios, es una palabra que suena tremendamente anticuada ahora, pero que tiene un sentido tremendamente profundo también. Bien, ¿y por qué? Dice, porque el tiempo se ha acabado. La hora de su juicio ha llegado. Dice ahí la palabra. Yo lo subrayé en el versículo 7. Porque la hora de su juicio ha llegado. Porque el tiempo se ha cumplido, porque el tiempo se ha terminado. Este ángel que predica el evangelio exhorta a los habitantes de la tierra a tres cosas básicamente: teman a Dios, denle gloria a Dios y adoren al Creador. ¿Tú lo estás haciendo? ¿Tú que me estás escuchando, estás haciendo esto? Si es así, gloria a Dios, porque tu redención está cerca. Si no es así, yo te animo a que lo hagas. Yo te animo a que le entregues tu vida al Señor Jesucristo y que entonces puedas entender el sentido del temor de Dios y que entonces le des gloria a Él y que entonces lo adores solamente a Él. Seguimos adelante en esta misma sección y vamos a ver la aparición del segundo ángel. Otro ángel, versículo 8, otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vaya contraste entre el primer ángel y el segundo ángel. El primer ángel estaba predicando el evangelio eterno de Dios, estaba exhortando a los habitantes de la tierra a temer a Dios, a glorificar a Dios, a adorar a Dios. Pero viene un segundo ángel que dice, proclama: ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Y a qué se refiere esto? Bueno, ya les decía, el primer ángel anunció la última oportunidad, el segundo anuncia el juicio como un hecho consumado. Habla en pretérito, habla en pasado. Para Dios no existe presente, pasado ni futuro. Dios es atemporal. Y por eso muchas veces la profecía es dada como si algo en un tiempo verbal o en un modo verbal, como si algo ya hubiera ocurrido, cuando es algo que todavía está en el futuro. Dios es atemporal. Y aquel ángel entonces dice: ha caído Babilonia, como un hecho ya consumado. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué tenemos que entender con esta expresión? Y tratemos de ser escriturales, tratemos de estar apegados a las escrituras y no aceptar simplemente a veces interpretaciones que no tienen una base escritural. Tratemos de ser escriturales, de ser textuales, de ser bíblicos. Bueno, Babilonia es una palabra, algunos dicen que viene del arcadio antiguo, Bab y Lim, que quiere decir la puerta de los dioses. Es también el lugar a donde fue fundada Babel, y Babilonia se deriva de alguna manera de la palabra Babel, y Babel quiere decir confusión. Entonces pudiera tener dos sentidos Babilonia: la puerta de los dioses,
es el símbolo de toda idolatría. Dios es con D minúscula, pero también el sitio de confusión. Y aquí dice que esa gran ciudad ha caído. Y es muy difícil que esté hablando de la Babilonia real, del lugar geográfico conocido como Babilonia, porque incluso actualmente no existe. Y estamos hablando del contexto de la segunda venida de Cristo, algo que todavía para nosotros queda en el futuro. Y para nosotros la Babilonia geográfica e histórica ya no existe, está en Irak, ahí están las ruinas de lo que fue esa gran ciudad imponente, según escriben los historiadores, pero que actualmente ya no existe. Más bien aquí debemos entender que no representa una ciudad específica. Por favor, no podemos decir que representa a Nueva York o que representa a Irak o que representa a Roma o que representa a ninguna otra ciudad. No, probablemente no está hablando en un sentido literal. Si bien los primeros lectores de Juan, y esto es cierto y lo tenemos que tomar en consideración, entendían Babilonia como Roma. Identificaban Babilonia como ese lugar de idolatría, como ese lugar de confusión espiritual, como el imperio romano, como la ciudad de Roma, a donde residía el imperio que los perseguía y que los masacraba. Pero probablemente aquí no representa una ciudad específica, sino un sistema, el sistema político religioso de idolatría e infidelidad a Dios. Y alguien podrá decir, ¿cómo religioso y de idolatría e infidelidad a Dios? Por supuesto, hay religiones idolátricas, hay religiones que solamente son un sistema de creencias o un sistema de ritos, de rituales, de tradiciones, pero que en el fondo hay una tremenda idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Idolatría es poner en el lugar de Dios a cualquier otra cosa o a cualquier otra persona que no sea Dios. Eso es idolatría. Si tú ves hacia tu corazón y encuentras que en tu corazón el primer lugar lo ocupa lo que sea, que no sea Dios, estás en idolatría, estás practicando idolatría. Entonces, ¿qué describe esta Babilonia que cayó? Todo el sistema político religioso en el cual nosotros vivimos actualmente. Un sistema corrupto, un sistema inmundo, un sistema impío, un sistema cada vez más corrompido, cada vez más echado a perder, a donde la maldad tal parece que va creciendo, tal parece que no tiene límite. Vivimos en este momento en medio de un sistema así y que es un sistema idolátrico, a donde el placer, el hedonismo, a donde los bienes materiales, a donde la comodidad, a donde las riquezas es lo que ocupa el primer lugar en el corazón del hombre y a donde hay una tremenda infidelidad al único y verdadero Dios. Y cuando habla de fornicación, dice ha caído Babilonia, la gran ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que caer? Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y la palabra fornicación se usa múltiples veces a través de los profetas en el Antiguo Testamento para referirse al adulterio espiritual de Israel. Una y otra vez en Habacuc, en Oseas, en Ezequiel, en Isaías también, se refieren los profetas al pueblo de Israel como una esposa infiel, como una esposa adúltera, como una esposa que ha caído en fornicación. Y esa fornicación es una fornicación espiritual, es un adulterio de tipo espiritual, que es a lo que el sistema, no solamente que vivimos en el siglo XXI, sino que hemos vivido a lo largo de todos estos siglos de historia de la iglesia, es un sistema que se ha desarrollado y en medio del cual nosotros nos encontramos. Eso es lo que anuncia el segundo ángel. Y desde luego que este versículo parece inspirarse en Jeremías 51 del 7 al 9. Búsquenlo ustedes en sus Biblias, por favor, léanlo y compárenlo con esta expresión. Seguimos adelante. Versículo 9. Y el tercer ángel, aquí es donde les digo que sí aparece ya una calificación ordinal, en orden.
el tercer ángel los siguió al primero y al segundo, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tiene reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Estos son de los pasajes de la Escritura de los cuales creo que a nadie nos gusta predicar, a nadie nos gusta, ninguno disfrutamos hablando de esto. Sin embargo, está en la Escritura y tenemos la obligación y tenemos el compromiso de predicar también esta palabra, aunque no sea una palabra suave. Miren, el mensaje que traía el primer ángel era el evangelio, eran las buenas nuevas, era la exhortación a adorar a Dios, a glorificar a Dios, a tener temor de Dios. El segundo ángel habla ya de juicio, pero habla de la caída de ese sistema maligno, de ese sistema impío. Pero el mensaje que trae el tercer ángel es tremendamente difícil y este dice a gran voz una verdad, anuncia el más terrible de los juicios, alegóricamente llamado vino de la ira de Dios que ha sido derramado en el cáliz de su ira. Salmo 75:8, Isaías 51:57, 51:17, son referencias que ustedes pueden consultar en su Biblia. En muchas ocasiones el cáliz es una copa, por supuesto es una forma de decir copa, pero se usa de una manera simbólica, de una manera alegórica para hablar de la ira de Dios, del juicio de Dios. Y esto es lo que está anunciando este ángel que ha llegado. Pero ¿para quiénes? ¿Para quiénes es esa ira de Dios? Fíjense que no es para todos. Ahí sí no estamos incluidos ni tú ni yo. Ahí sí no está incluida la iglesia invisible de Jesucristo. Ahí sí no está incluida la esposa del Cordero. Es específicamente para quienes, para los que adoran a la bestia y a su imagen. Ya estudiamos el capítulo 13 y ustedes ya saben de qué estoy hablando cuando hablo de la bestia y de su imagen, y los que reciben la marca. Y aquí necesito hacer un énfasis porque me parece importante. Hay tanto temor en algunos hermanos, en algunas personas, y a veces lo escuchamos incluso de predicadores, de no vayas a recibir la marca de la bestia, no vaya a ser que te pongan la marca de la bestia. Hermanos, algo que me parece verdaderamente absurdo e incluso cruel e incluso maligno es que actualmente en algunos círculos y en algunos medios sociales se está diciendo: no te pongas la vacuna contra el COVID, estas que ya han salido de Pfizer, de AstraZeneca y las otras que vienen saliendo. No te la pongas porque en realidad te están poniendo ahí el sello de la bestia. En realidad es un microchip que te están poniendo, con el cual después te van a dominar. Verdaderamente es no querer entender el sentido de lo que está hablando la Escritura. La Escritura no está hablando de una marca física, no está hablando de un sello que le van a poner a alguien en la frente o de un tatuaje que le van a poner a alguien en su mano. Es totalmente en un sentido simbólico, así como el sello del Espíritu Santo que recibimos no es algo que se nos note en la frente o que se nos note a donde lo tenemos. Sin embargo, estamos sellados por el sello del Espíritu en un sentido espiritual. ¿En qué consiste? Consiste en que hemos recibido el Espíritu de Dios, en que hemos recibido el Espíritu Santo, en que nos identifica ese Espíritu. De la misma manera, aquellos que adoran a la bestia
aquellos que siguen sabiéndolo o no al dragón escarlata, que es la serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás, lo hacen recibiéndolo gustoso, recibiendo gustoso sus enseñanzas, siguiendo gustoso sus caminos, siguiendo gustoso sus mandatos, su dominio, la esclavitud a la que los dominan. Por eso yo quise aquí poner entre comillas aquellos que reciben la marca en un simbolismo opuesto a lo que es recibir a Cristo. Entonces, hermanos, no temamos y por favor, como médico se los pido, hermanos, pongámonos la vacuna contra el COVID-19 cuando tengamos la oportunidad de hacerlo sin ningún temor. Dios jamás permitiría que el maligno, sin que nosotros lo supiéramos, nos pusiera algo por lo cual él nos va a rechazar posteriormente. No es así, no es así nuestro Dios, ni es tampoco esa la enseñanza de la Escritura. Entonces, este juicio, este derramamiento de la ira de Dios es sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen y que reciben la marca. ¿Y en qué consiste este juicio? Y es a donde les decía que no es nada agradable hablar de esto, pero está en la Escritura. En primer lugar, en ser atormentados con fuego y azufre. La referencia que yo les puse ahí, Génesis 19:24, habla de Sodoma y de Gomorra. Es tal vez la imagen más vívida, es la imagen más palpable de lo que es el juicio de la ira de Dios. Fuego y azufre fue derramado sobre aquellas dos ciudades. Conocen ustedes la historia también y dice que de esa misma manera serán atormentados aquellos. Y esto es lo más impresionante. Dice, esto es por siempre, de día y de noche. Isaías 34:10 habla también de esto. Así como la Biblia habla del cielo, la Biblia habla del infierno también. Yo sé que es una palabra que a muchos no les gusta, yo sé que es una palabra que suena anticuada, que suena inclusive fantasiosa para algunos. Perdónenme, si la Biblia habla de ese lugar, yo creo que ese lugar existe. Si la Biblia y el mismo Señor Jesucristo habló de ese lugar, es porque ese lugar tristemente existe. ¿A qué se refiere? Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen otra vez, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ¿A qué se refiere exactamente? Yo la verdad no quisiera meditar mucho en eso ni imaginármelo mucho, pero debe de ser algo terrible. Y eso es lo que anunciaba el tercer ángel. Los versículos 12 y 13 son un breve paréntesis. A ver, parece que nos da un respiro aquí la Escritura. Después de haber tenido que estudiar y que analizar estos versículos que acaban de pasar, aquí parece que hay un paréntesis y dice, versículo 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Versículo 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Definitivamente es un paréntesis que nos recuerda una cosa, la paciencia, la obediencia y la fe son tres cualidades de los santos en tiempo de persecución, en tiempo de tribulación. La paciencia, esa característica del ánimo, esa cualidad del ánimo que permite resistir de pie la tempestad, que permite resistir la enfermedad, el dolor, a veces el castigo, a veces el mismo martirio, resistirlo de pie. Paciencia no se refiere a que tú seas paciente cuando tienes que esperar a alguien y ya llegó 5 minutos tarde. No es ese el sentido de la paciencia. Obediencia es simplemente obedecer lo que Dios te dice que tienes que hacer. Y fe es creer en lo que no ves, es estar convencido de lo que esperas y que todavía está en el futuro. Y aquí dice,
Aquí, en esto está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, obediencia y la fe de Jesús. Tener fe puesta en Él. Tres cualidades de los santos, entendiendo santos en el significado que tiene, kadosh en hebreo, apartado, apartado para Dios. ¿Tú eres santo? No quiere decir que seas bueno, no quiere decir que seas perfecto. Santo quiere decir apartado para Dios. Si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, la palabra de Dios, no yo, dice que tú eres santo, porque has sido apartado para Él. Bien, es un contraste intencional con el juicio previamente declarado. Creo que hay mucha intención aquí. Y dice, los muertos en el Señor, y yo puse ahí por ahí una imagen de el epitafio de los que mueren en el Señor, dice dos cosas. Descansarán de sus trabajos. Hay descanso cuando partimos con el Señor. Y dice, sus obras no serán olvidadas por Dios. Eso quiere decir, porque sus obras con ellos siguen. Sus obras no serán olvidadas por Dios. Dios no es injusto para olvidar el trabajo que tú has hecho y para olvidar tu fidelidad hacia Él. Llegamos a la tercera y última parte. Después de este respiro, de esta bocanada de aire fresco que nos dan los versículos 12 y 13, llegamos al momento culminante de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y aquí le puse como subtítulo, y la tierra fue cegada. Versículo 14, miré, dice Juan, y aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Versículo 15, y del templo salió otro ángel, siguen apareciendo los ángeles, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Verso 16, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Y esto nos remite a Mateo capítulo 24, versículo 30, parte del sermón de los olivos que da el Señor Jesucristo y donde está hablando de los últimos tiempos, de lo último de los últimos tiempos. Y dice así, tomé algunas partes solamente del versículo porque es más largo. Dice, entonces es Jesús el que está hablando. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Vaya que se parece a este versículo 14. Ustedes saben, porque lo hemos comentado también en otros estudios, que esta expresión Hijo del Hombre que el Señor Jesucristo usó tantas veces para referirse a sí mismo, es tomada de Daniel capítulo 7, versículos 13 y 14, donde en la visión que está viendo Daniel, dice, y vi a uno como hijo del hombre que se acercaba al anciano de días. No quiero parafrasear, léanlo ustedes, Daniel 7, 13 y 14. Pero esta imagen del Hijo del Hombre, siempre los judíos lo habían entendido como el Mesías, como un simbolismo del Mesías. Y por eso cuando Jesús al hablar de sí mismo se refería a él como el Hijo del Hombre, a ellos les parecía una blasfemia. Desde luego que no lo era, porque efectivamente es el Mesías, es el Hijo de Dios. Pero aquí nuevamente en Apocalipsis 14 nos los refieren con ese título. Y miré y aquí una nube blanca. Recordemos que nube siempre va a representar poder, siempre va a representar majestad. Por eso el Señor Jesucristo cuando asciende a los cielos, lo ven ascender entre nubes, y entre nubes con esa majestad él también va a regresar. Dice, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Y nos da dos características rápidamente que tiene este Hijo del Hombre, este Mesías, que es el mismo que el Cordero que fue inmolado. Una corona de oro, que simboliza la corona. Varias veces lo hemos repetido
en estas sesiones, simboliza autoridad, simboliza majestad, una corona de oro, una corona representando que él está regresando no ya como aquel bebé que nació en un pesebre en Belén, no ya como aquel carpintero, no ya como aquel siervo sufriente que fue azotado, que fue coronado con una corona de espinas y clavado en una cruz, sino ahora como el rey que él es. En toda su majestad regresa el Señor Jesucristo y por eso trae una corona de oro, pero en la mano trae algo más, trae un instrumento de cosecha, una hoz aguda. Los que no somos campesinos y no conocemos mucho de campo, no conocemos nada, palabras como hoz, como mies, como cegar, a veces pues no son desconocidas, pero una hoz es un instrumento que usan los campesinos, sobre todo cuando van a cortar el trigo, para poder ir levantando la cosecha. La mies es el sembradío de trigo, se le llama mies, y cegar, bueno, es levantar la cosecha. Entonces, habla de una cosecha, y por eso cantábamos el canto que cantamos inicialmente al comenzar este estudio, que es usada por aquel que tiene una corona de oro. Dice el versículo 15, y del templo de la misma presencia de Dios, salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube. Y esto no lo podemos ni lo debemos entender como que el ángel le estaba dando una orden a Jesús. Más bien le estaba comunicando seguramente la instrucción que él traía del Padre. Por eso es que dice que sale del templo salió otro ángel. Y nos estamos refiriendo al templo en el sentido celestial, en el sentido espiritual. No está hablando del templo de Jerusalén, que además ya no hay tal templo en tal ciudad, sino de la misma presencia del Padre. Cuando en alguna ocasión al Señor Jesucristo le preguntaron cuándo ocurrirían estas cosas, él dijo, no les corresponde a ustedes saber las sazones y los tiempos de lo que está puesto en la sola voluntad del Padre. Entonces aquí pareciera que ese ángel viene no con la orden, sino viene con el mensaje de decirle al Mesías, al rey majestuoso que está regresando, el tiempo llegó. Ha llegado el tiempo. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿Y cuál es la mies de la tierra? Bueno, en un sentido metafórico, muchas veces cuando se habla de trigo, cuando se habla de la mies, se está hablando de los creyentes en Jesucristo, de la iglesia de Jesucristo. ¿Y qué significa que esa mies está madura? Esa mies está madura. Bueno, está lista para ser arrebatada, que la iglesia ya cumplió con su función, ya cumplió con el papel que Dios, con la tarea que Dios le encomendó en esta tierra y está lista para ser levantada. Sin duda, esta es la descripción metafórica del arrebatamiento del que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17, también un pasaje muy conocido. Déjenme leerlo. Ustedes lo conocen. Habla de la venida del Señor y dice, leo desde el versículo 15. Estoy en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí lo tenemos en la nube. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, bendito sea su nombre, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto de lo que habla Primera de Tesalonicenses capítulo 4 es el mismo evento que estamos ahora estudiando
en Apocalipsis capítulo 14. Seguimos adelante. Dice, y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, se está refiriendo a este ángel del versículo 17, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El templo, ya les decía yo hace un momento, es donde reside la mismísima presencia de Dios. De ahí es enviado este ángel con hoz aguda, sale del templo de Dios. Pero en el versículo 18 nos habla de otro ángel, pero este ya no salió salió del templo en ese sentido simbólico, porque el altar está dentro del templo o estaba dentro del templo, y en aquel modelo celestial que ya nos fue descrito unos capítulos anteriores, había un altar. Pero miren, hermanos, ¿por qué este ángel salió del altar? Bueno, esto nos remite al quinto sello. ¿Se acuerdan ustedes de los 7 sellos que ya estudiamos? Aquel rollo que le fue entregado al Cordero de mano del que está sentado en el trono, y que él fue abriendo uno a uno los sellos. ¿Y se acuerdan de lo que ocurre cuando abre el quinto sello? Bueno, vayamos rápidamente un poquito atrás. Apocalipsis capítulo 5, anoté mal ahí la cita, discúlpenme. Yo la tengo bien, pero ahí la anoté mal. Es Apocalipsis capítulo 6, me fui con la finta con lo del quinto sello, yo creo. Capítulo 6, versículos 9 y 10, dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y oigan qué decían aquellos mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor? Bien, aquí en el versículo 18, tal parece que este ángel sale del mismo lugar donde estaban aquellos que clamaban y decían, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Bien, pues ese momento, ese hasta cuándo llegó. Dice, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego. No nos refiere más por qué poder sobre el fuego. Solamente recordemos que fuego y azufre son símbolos del juicio divino. Entonces probablemente nos está diciendo aquí que este ángel tenía alguna encomienda de traer el juicio sobre la tierra. Y aquí de lo que nos habla no es de la siega de la mies, sino de la vendimia de las uvas. Y otra vez, los que no somos campesinos, son palabras que nos suenan raras. Bueno, vendimia es eso que está en la fotografía, lo que está haciendo alguien ahí con unas tijeras, cortar las uvas de una vid. La vid es la planta de la uva. Y da la impresión de que en un contraste con el trigo que representa al pueblo de Dios, que representa a la iglesia de Jesucristo, las uvas aquí representan a aquellos sobre los cuales va a ser derramada la ira de Dios, aquellos que han sido enemigos de Dios, aquellos que han vivido en la incredulidad, en la idolatría, en la inmundicia, en la maldad, y que no han querido arrepentirse y que no han querido volverse al Señor. Entonces, aquí no es siega de la mies, sino vendimia de las uvas. Ambas están maduras. Tanto la mies ya estaba madura, como aquí también dice, porque sus uvas están maduras. Es decir, han llegado al límite que deberían llegar. La maldad en esta tierra, hermanos, tiene un límite. A veces parece que no, pero tiene un límite. Y la Escritura habla muy claro de ese límite. Llegará un día en que el Señor le pondrá fin a toda maldad. Y ese día es del que está hablando
el versículo 18 de Apocalipsis 14. Seguimos adelante con los últimos dos versículos. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Otra vez, tenemos que entender varios simbolismos que hay aquí en estos dos versículos. Y bueno, en primer lugar, a diferencia del trigo, las uvas representan aquí a los enemigos de Dios, como ya lo había yo mencionado. Está hablando de su destrucción final. Un día, todos los que son enemigos de Dios, todos aquellos que ya lo mencioné, que viven impíamente, van a llegar a una destrucción final. No es agradable tampoco hablar de esto, pero sin embargo es una verdad que la Escritura enseña. Y fíjense que aquí ya no es solo el cáliz de su ira. ¿Se acuerdan que les decía hace un momento que el cáliz es una copa? Y el cáliz, el vino que está en el cáliz de la ira de Dios, simboliza el derramamiento del juicio, del justo juicio de Dios. Pero aquí es algo mucho más que un cáliz. Dice el gran lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? Bueno, en las técnicas tradicionales, que obviamente ya no se ocupan, pero que en la antigüedad se ocupaban para producir vino, se cortaban las uvas de los viñedos y se vaciaban generalmente en un espacio muy grande que habitualmente estaba techado y que tenía piso de cemento, piso de piedras, pues, y que tenía después unos tubos abajo como un drene, como una salida. Había quienes se dedicaban a pisar las uvas. La forma, yo espero que lo hayan hecho con los pies muy limpios, por supuesto, pero la forma de extraer el jugo de la uva para que después se produjera el vino era pararse, alguna imagen que yo una vez les presenté en el estudio de Isaías, se ve con las personas como sosteniéndose de una cuerda para no perder el equilibrio y pisando las uvas. En la medida que las pisaban, va saliendo el jugo de la uva y ese va drenando hacia barriles que ya están puestos, esperando ese jugo para posteriormente ponerlas a fermentar y producir el vino. Entonces, el lagar es ese lugar donde se pisotean las uvas para sacarles ese jugo. Pero aquí en un sentido metafórico, en un sentido alegórico, simbólico, está representando el gran juicio de Dios. Ya no solamente un cáliz, sino todo el lagar de la ira de Dios. Y este pasaje nos refiere a Isaías capítulo 63, versículos 1 al 6. Búsquenlo por favor en sus Biblias y léanlo, porque es un libro, es un pasaje mesiánico también, donde está hablando del Mesías y donde lo describe haciendo esta actividad precisamente de pisar en el lagar donde están las uvas. Y termina este capítulo con un versículo también con una expresión simbólica. Dice, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Algunos quieren encontrar en este pasaje que se está hablando de guerra, que se está hablando de una gran batalla. Algunos hablan de la batalla de Armagedón. Ya llegaremos a hablar de eso y daremos lo que es la posición bíblica reformada en cuanto a esa batalla de Armagedón. Creemos aquí simplemente que está hablando simbólicamente de ese juicio que está cayendo sobre toda la tierra. Siempre los números, las cifras en Apocalipsis no son fáciles de interpretar y aquí yo solamente les doy una posibilidad sin tratar de ser dogmático. 1600 estadios, ok, los estadios es una medida que se usaba en aquel tiempo. Yo he sacado por ahí la conversión
y 1.600 estadios equivale más o menos a 288 kilómetros, que dicen los expertos que es aproximadamente la longitud de Palestina de norte a sur, o del actual Israel, pero que en ese mismo sentido que les hablaba de Sión, que simboliza todo Israel y simboliza finalmente todo la tierra donde reina el Señor, aquí también probablemente 1.600 estadios o 288 kilómetros para nosotros simboliza toda la tierra, hablando de un juicio universal. Hermanos, es sin duda de lo que se está hablando del fin de los tiempos, o de lo que algunos conocen como el juicio final. Y otra vez, tal pareciera que aquí debería determinar el libro de Apocalipsis. Otra vez, ya se los había dicho también en el capítulo 12, tal parece que aquí debería determinar, porque bueno, ya nos ha hablado de la segunda venida de Cristo, ya nos ha hablado del arrebatamiento de la iglesia, de que los muertos en Cristo resucitarán primero, dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, aquí en Apocalipsis representado como la siega de la mies, del trigo, y por otro lado la vendimia de las uvas de los impíos, de los enemigos de Dios, y tal parece que aquí debería de terminar. Sin embargo, también lo hemos mencionado varias veces, Apocalipsis no es cronológico, no es un libro cronológico, así que vamos a continuar en esta pausa todavía en el capítulo 15, antes de llegar al último septenario, que está en el capítulo 16, y que nos va a hablar de las copas, de las 7 copas. Amigos queridos que nos están escuchando, hermanos que nos están escuchando, el mensaje central del Apocalipsis es un mensaje de ánimo para la iglesia, es un mensaje de ánimo para los creyentes en Jesucristo que sufren diferentes tipos de persecución, tribulación, como la que en este mismo momento estamos pasando en todo el mundo, cristianos y no cristianos. Estamos en medio de una tribulación. La pandemia no es casual, la pandemia no es ajena al propósito de Dios. Creo que algo que debemos nosotros de orar y de pedirle al Señor, más que pedirle, o además de pedirle, porque si le pedimos esto, que pase esta pandemia, de cuánto hemos orado con Segunda de Crónicas 7:14, diciéndole al Señor, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Pero algo de lo que no podemos apartarnos es que esto no se le ha salido a Dios de control. Tal vez a algunos políticos se les sale de control en la gestión de la pandemia. A nuestro Dios no se le sale nada de control. Todo está dentro de sus propósitos. Y este es un tiempo, sí, de tribulación, sí, de dolor, sí, de llanto, sí, de muerte, que anhelamos que pare ya, pero es un tiempo también de bendición. Es un tiempo en el que podemos ponernos muchas veces al día de rodillas, en que podemos estudiar la palabra, en que podemos buscar de Él y tomar este mensaje de Apocalipsis, que básicamente te dice, hay un día en que el tiempo se va a terminar, pero no ha llegado todavía. Hoy todavía hay tiempo. Hoy todavía estás a tiempo. Si aún no conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, si aún no le has entregado tu vida, hoy es el día, hoy es el tiempo. Que cuando Él venga en esa nube de gloria, que cuando Él venga tú seas parte del trigo y no seas parte de las uvas que van a ser recogidas de esta manera. Que este mensaje nos anime, que este mensaje nos estimule para hablar más de Jesucristo, que al igual que lo hizo aquel primer ángel que estudiábamos, nosotros vayamos con el evangelio eterno de Dios, diciéndole al mundo, vengan, adoren al Señor, vengan, tengan temor de Dios en su corazón, vengan y glorifiquen solamente a Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor añada bendición a su palabra.